Damas y caballeros, tengan todos muy buenas tardes. Hoy iniciamos el ciclo de conferencias organizado por el primer aniversario de la implementación de la oralidad civil en la Corte Superior de Justicia del Callao. En esta primera sesión tenemos la grata presencia de importantes autoridades de la Corte Superior del Callao, a quien vamos a presentar a continuación. Saludamos a la señora doctora Flor Aurora Guerrero Roldán, presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao. Saludamos también a la doctora Fiorella Vázquez Rebasa, jueza del Cuarto Juzgado Civil del Callao, quien es nuestra expositora del día de hoy. De igual manera, expresamos nuestro cordial saludo a los señores magistrados Hugo Garrido Cabrera, al doctor Sergio Butrón Santos y a todos los magistrados que nos acompañan el día de hoy. Saludamos a los señores trabajadores de la Corte y un especial saludo a quienes participan de este evento a través de las redes sociales. Para poder dar inicio a este ciclo de conferencias, vamos a escuchar las palabras de bienvenida e inauguración de esta primera jornada a cargo de la señora doctora Flor Guerrero Roldán, presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao. Adelante, doctora Guerrero. Muy buenas tardes. En primer lugar, mis saludos a todos los señores magistrados, a los servidores jurisdiccionales y administrativos que en estos momentos nos están viendo, ¿no? Y escuchando. Bueno, para mí es un placer en realidad dar inicio, ¿no? Con motivo del aniversario de la implementación de la oralidad a este taller de capacitaciones que se inicia el día de hoy a través de la exposición que nos brindará la doctora Fiorella Vázquez Rebasa, juez del Cuarto Juzgado Civil del Callao, con el tema, como ya lo precisó, de trabajo del área de calificaciones en el proceso oral civil. En realidad, me alegro sobremanera que sean los magistrados quienes estén dando inicio a este ciclo de capacitaciones. Espero que todos participen porque todos tenemos toda la experiencia que a través de los años vamos adquiriendo en la labor jurisdiccional. Y qué mejor que transmitir esos conocimientos y esas experiencias a todos nuestros pares y a todos los servidores en general. Bueno, desde ya mi agradecimiento a la doctora. Yo sé que nos va a transmitir los conocimientos que hasta la fecha ella ha adquirido en toda su carrera jurisdiccional. Y bueno, continuemos pues con estas charlas, estas capacitaciones a todos. Gracias y damos por inaugurado pues este taller de capacitación. Muy bien, gracias doctora Guerrero. Y de esta manera se oficializa el inicio del ciclo de conferencias por el primer aniversario de implementación de la oralidad civil en el Callao. Agradecemos la presencia de la doctora Flor Guerrero, presidenta de la Corte del Callao, quien por razones de agenda tiene otras actividades programadas para el día de hoy. Muchas gracias y nos despedimos de la doctora. Sí. Gracias a ustedes. Muy bien. Y apertura esta primera jornada una magistrada que integra el módulo civil de la Corte Superior del Callao, quien a su vez tiene una gran trayectoria en esta especialidad. Me refiero a la doctora Fiorella Vázquez Rebasa, quien nos presenta la ponencia Trabajo del área de calificaciones en el proceso oral civil. Previamente voy a destacar los aspectos más relevantes de su hoja de vida. La doctora es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Gestión y Desarrollo Inmobiliario por la Escuela de Posgrado de ESAN, jueza especializada del Cuarto Juzgado Civil del Callao, además profesora de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adicionalmente, ha escrito algunos artículos especializados. Damas y caballeros, le vamos a dar la más cálida bienvenida a la doctora Fiorella Vázquez, cuyo tema es Trabajo del área de calificaciones en el proceso oral civil. La recibimos a la doctora. Adelante, doctora Vázquez. Muchas gracias, Gino. En primer lugar, agradecer a la presidencia, a la administración del módulo civil y a la prensa por esta cordial invitación. Asimismo, saludar a los distinguidos magistrados que se encuentran en esta plataforma, saludar a los trabajadores judiciales, al personal de administración, a los abogados y a los estudiantes de Derecho, así como el público en general que nos siguen a través del Facebook Live. Efectivamente, el tema que el día de hoy voy a disertar refiere
a un tema que he podido advertir, he podido conocer y estudiar a través de mi experiencia, que es el trabajo del subárea de calificaciones del módulo de litigación oral civil. En ese sentido, me he permitido, con la anuencia de ustedes, hacer unas diapositivas, las cuales procederé a proyectar a efectos de dinamizar la presente exposición. Gino, ¿podrías decirme, por favor, si se observan las diapositivas? No. A ver, un momento, por favor. Gino, ¿podrías decirme, por favor, si se observan las... En este momento. En este momento, ¿se puede ver? ¿Sí? Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, iniciamos la presentación de este tema. En primer lugar, voy a realizar una breve introducción que versa en explicar el objetivo y la metodología y el contexto. Y mucho más teniendo en cuenta que estamos viviendo un contexto de pandemia. Debemos mencionar que hacia 1930 los expedientes judiciales se tramitaban a manuscrito, ¿no? Luego, recuerdo en la experiencia judicial que me contaban los jueces, que incluso cuando trataron de innovar a través del escrito, a través de una máquina de escribir, se sancionó a un juez por hacer ello. Ahora observamos que existe también estos expedientes electrónicos judiciales, si bien todavía se está implementando para el civil en otras áreas, como es por ejemplo laboral o contencioso administrativo, ya tenemos ello. Entonces, ¿esto qué no quiere decir? Que la tecnología, la innovación y los conocimientos van avanzando. Y a la par va avanzando el Poder Judicial, no se queda desfasado, al contrario, implementa esta innovación, estos nuevos conocimientos. Es así que, por ejemplo, el proyecto del Código Procesal Civil, que aún se ha publicado, pero todavía no se aprueba, menciona en su artículo 136 el expediente judicial electrónico. Lo conceptúa y forma parte de este cuerpo normativo. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo importante y qué tiene que ver esto en la oralidad? En que justamente la oralidad, uno de sus grandes componentes son las tecnologías de información y comunicación, que hoy en día y en la pandemia, y pareciera que hubiese sido adelantado, funcionan digamos, a perfección. Por ejemplo, las mesas de partes electrónicas, por ejemplo, las casillas electrónicas judiciales, nos ayudan a que sigamos brindando el servicio de justicia. Si no existiera ello, ¿cómo avanzaríamos? ¿No? Entonces, las TIC son importantísimos y es un fundamento, digamos, es un componente especial dentro de este módulo corporativo oral. Asimismo, lo es la optimización de gestión, en el cual ya vamos a hablar de la división del área de administración con el apoyo jurisdiccional y la jurisdiccional propiamente dicho, y en general el manejo de, digamos, de esta gestión, en realidad es una nueva gestión de proceso, ¿no? Que se regula a través de estas resoluciones administrativas y que estoy segura pronto se verá a la luz en este proyecto del Código Procesal Civil, porque como veremos más adelante, también están estipulados. Entonces, ¿de qué va a versar la presente presentación? Primero, el objeto, la metodología y el contexto. Ya hablé respecto al objeto, que vamos a hablar del trabajo, de la subárea de calificaciones, del contexto, de la importancia que tiene justamente las TIC y este módulo corporativo oral en este contexto en específico de pandemia, que se hace vital porque, como saben, no puede haber relaciones intersubjetivas presenciales, ahora se tiene que hacer todo virtual, y la metodología. Esta metodología no es dogmática, exegética, sino al contrario, es funcional y práctica, y de contar experiencias que he podido advertir
por ejemplo, en el primer módulo de litigación oral en Lima, y también experiencias o relatos de los trabajadores actuales que se encuentran en dicho módulo, y a su vez también de la Corte del Callao. Luego hablaremos respecto a algunas nociones preliminares, respecto a la calificación de la demanda. Propiamente luego abordaremos el módulo civil corporativo de litigación oral, la subárea de calificaciones, vemos un flujograma, cuáles son sus funciones, y el otro punto está más dirigido tal vez para los abogados, que debemos tener presente el momento de interponer una demanda, ¿no? A veces se advierte en algún estudio situaciones que son recurrentes, ¿no? Y que se declaran varias veces inadmisibles. Entonces vamos a advertir ahí algunas experiencias que hemos tenido. La adecuada citación de las audiencias virtuales, porque las audiencias virtuales nos van a acompañar, creo yo, hasta que encontremos, al menos un gran porcentaje de la población se encuentre vacunado. Entonces es importante saber cuál es la formalidad de estas audiencias, tampoco para que se vulneren los derechos de los usuarios, ¿no? Y la importancia de las TICs. Entonces, este es el temario que vamos a observar a lo largo de la presente exposición. En cuanto a las nociones preliminares, bueno, la calificación de la demanda, de acuerdo con Chiovenda, la demanda es el ejercicio de la tutela jurisdiccional efectiva, que es un derecho fundamental, y en su especificación el derecho de acción, ¿no? Porque a través de este derecho de acción, ¿qué es lo que hace? Hay un actor, presenta una demanda, ¿y para qué lo presenta? Justamente para que se le reconozca un interés o un derecho, que es una situación de privilegio que le da el ordenamiento jurídico, para pedir una tutela específica, tal vez una satisfacción de un bien, o la cooperación de otra persona para que satisfaga su interés, ¿no? Entonces, Chiovenda, ¿qué es lo que dice? Es el acto procesal con que una parte, afirmando la existencia de una voluntad concreta de la ley, garantiza un bien, declara la voluntad de que se actúe frente a otra e invoca para que este fin la autoridad del órgano jurisdiccional, ¿no? Pues bien, observamos que la demanda debe contener, como todos conocemos, una petición, ¿no? Un petitum. ¿Qué es lo que pide? Y a su vez, este petitum debe estar conformado por la pretensión. Acá debemos mencionar que hay que, si bien antes se ponía como, se regulaba como una causal de improcedencia la indebida acumulación de pretensiones objetiva, hoy ya no lo es inadmisible, pero es importante tener en cuenta lo siguiente porque es una de las cuestiones por las cuales se declara inadmisible, ¿no? Hay que, digamos, identificar adecuadamente los tipos de pretensiones autónomas, ¿no? Principales autónomas, accesorias, subordinadas, en caso condicionales y alternativas. Esto es importante porque esto tiene que, tiene que haber una relación lógica con la causa petendi, ¿no? O sea, lo que pido tiene que tener una relación lógica con el fundamento de hecho y de derecho que voy a mencionar en mi demanda, ¿no? En ese sentido, la causa petendis, ¿por qué lo pido? Son los fundamentos de hecho. Estos fundamentos de hecho no solamente se basan en contar una historia. Lo que quiere el juez es que esa historia tenga un orden lógico y cronológico. Y es mucho más fácil estudiarlo si es que junto con ese orden, por ejemplo, ¿no? Se dice, en tal fecha se celebró el contrato de arrendamiento, lo pueda mencionar sustentando los documentos, ¿no? Por ejemplo, en tal fecha se celebró un contrato de arrendamiento, anexo 1 se encuentra el contrato de arrendamiento. Entonces, el juez puede ir cotejando ese hecho firmado con el medio probatorio adjuntado. Eso haría un orden y sería más factible a que la calificación sea más rápida y más sencilla, ¿no? Dejar de lado las hipérboles, las palabras que ya, digamos, son desfasadas, ¿no? Otro sí, a usted ruego, a usted suplico, no. Ahora el lenguaje tiene que ser sencillo y directo y pedir lo que es, ¿no? En cuanto a los fundamentos de derecho, también se observa mucho de que solamente se hace una lista de las normas aplicables, pero no es hacer una lista, es decir, ¿por qué? ¿Por qué estoy citando, no? Si, por ejemplo, yo en un contencioso administrativo digo, no se ha cumplido el principio de causalidad,
O sea, no basta decir, en principio de causalidad es, de acuerdo a la ley del proceso general administrativo, sino por qué no se ha cumplido ese principio de causalidad, ¿no? La norma dice, el propietario es responsable. Ah, ya, no, pero yo no soy propietario, ¿no? Yo soy un posesionario, arrendador, lo que sea, ¿no? Explicar eso, explicar y ponerlas en relación con los hechos ya relatados. O sea, acá no se trata de ofrecer tampoco una abundancia de pruebas y tampoco, digamos, de llenar de historia el juez, sino de hacerlo de manera cronológica, ordenada, precisa y sustentada en medios probatorios. En ese sentido, también es importante tener en cuenta que siempre tiene que haber una congruencia entre lo que pido y los hechos alegados. Y a su vez, en el interés en el proceso, en por qué se activa justamente el proceso. Y acá, por ejemplo, tenemos un concepto. Cuando el resultado que se deviene del proceso necesariamente producirá un cambio en la esfera del actor, será, por tanto, útil, ¿no? O sea, obviamente, demando porque quiero un resultado y ese resultado me va a mutar mi situación jurídica preexistente antes al demandar, porque si no, el proceso sería inútil, ¿no? Y esto es muy importante porque a veces hemos podido advertir del petitorio, ¿no? La clásica, piden resolución del contrato. Sabemos que existen dos tipos de resolución, la resolución judicial y la extrajudicial. Y luego en los hechos menciona, ya se ha resuelto el contrato de manera extrajudicial porque existe una condición resolutoria expresa o cláusula resolutoria expresa. Entonces, no hay congruencia, ¿no? Entre el petitorio y los hechos. La congruencia, la lógica es básica para que el juez pueda entender, por lo menos desde una calificación general, la viabilidad de ese proceso, ¿no? A veces también se observa en petitorio, ¿no? Qué sé yo, derecho de retracto porque soy copropietario, y luego en los hechos, no, soy posesionario hace 20 años, ¿no? Entonces, no hay congruencia tampoco. Entonces hay que observar justamente esa lógica, es indispensable. De igual manera, la utilidad, ¿no? Por ejemplo, no vas a acudir a un contencioso administrativo si todavía no has agotado la vía, no te va a ser útil, o sea, no es oportuno, ¿no? Momentáneamente acudir al Poder Judicial. O tal vez no has juntado el acta de conciliación, tampoco, pues tienes que cumplir un aspecto previo, una cuestión previa, ¿no? Entonces, estos dos puntos de congruencia y de la utilidad del proceso es importante. También he visto un caso, ¿no? Bueno, pide que el juez ratifique el contrato, ¿no? Por ineficacia del acto jurídico, pero la ratificación la puede hacer la parte, o sea, no necesita el juez para que ratifique ese contrato, ¿no? La ratificación no es judicial. Entonces, ¿para qué vas a mover el aparato jurisdiccional? ¿No? Son esos puntos que hay que ver. Importante. La utilidad del proceso y la congruencia entre lo pedido y la causa petente, que es lo que se observa justamente en la calificación de la demanda. Ahora, hablando ya propiamente del módulo civil corporativo de litigación oral, observamos, como les dije, que existen tres componentes muy importantes en este modelo de gestión, que son las TICs, la gestión que busca la optimización de recursos, en tanto existe un área de administración, un área jurisdiccional, que es el juez, y el apoyo jurisdiccional, que ya voy a detallar quiénes lo componen, y trabajan como un cuerpo corporativo, son órganos, es como si fuera una sola persona, ¿no? Una sociedad ganancial, ¿no? Con dos representantes. Así es, debe entenderse. Por eso es importante también de que exista unidad de criterios, ¿no? No debería existir en este caso los criterios disímiles, y es justamente por eso que existe un juez coordinador y también pues la oportunidad de que se cite, por ejemplo, un comité de jueces, en los cuales, perfecto, cada juez puede tener un criterio diferente, pero la idea es que unifiquen para que den predictibilidad, ¿no? Predictibilidad en las decisiones, porque son corporativos, nuevamente, es un órgano, es uno solo, ¿no? Entonces, bueno, este nuevo modelo de gestión lo que está efectivizando es la inmediación y la concentración, ¿no? De actos procesales en menos. Por ejemplo, en la audiencia preliminar se concentran autos, en la audiencia única, entre otros, ¿no? La dirección y el impulso oficioso. Y esta dirección y impulso oficioso, ya vamos a ver cuando hablemos del área de calificaciones, está estipulada como una obligación del calificador.
de no solamente hacer el proyecto y que se quede ahí, no, tiene que estar atrás del proyecto, de que se apruebe el proyecto, de que él mismo lo notifique, de ver los plazos para ver si lo declara en rebeldía o si va a contestar. Eso es el impulso oficioso, estar detrás del proceso. Y hay maneras de hacerlo a través del sistema. Celeridad procesal, evidentemente, que es justamente lo que se ha demostrado a través de la experiencia de Arequipa, de Lima, ¿no? En que los procesos han disminuido en meses para dar una sentencia definitiva, ¿no? La publicidad es esencial, o sea, que un juez te explique al momento de dictar su fallo las razones por las cuales declara fundada, infundada la demanda es básico, porque en palabras sencillas las partes por lo menos pueden irse más convencidas de si han tenido o no la razón, y la transparencia en ello es básico. Un adecuado control en el trabajo, ¿no? Y también en la calidad, digamos, de los abogados y también del juez, evidentemente, porque al momento en que uno está en una audiencia pueden pasar muchos imprevistos. Entonces, el juez tiene que estar en la capacidad, evidentemente, de poder manejar esa situación, ¿no? Entonces, esto implica una sólida formación jurídica, que estamos en obligación, nosotros y los abogados, de capacitarnos y actualizarnos constantemente. Poder manejar. Bien, el módulo corporativo de litigación oral, entonces, como mencioné, está conformado por el área jurisdiccional, que es el juez, y el área de apoyo del órgano jurisdiccional. El área de apoyo, bueno, el apoyo al área jurisdiccional está conformado por la administración, que es básicamente que se va a encargar de controlar al personal, ¿no? Y de atender también al público, la asistencia de juez, que va a proyectar, ayudar a proyectar la sentencia, los autos finales, la asistencia de las audiencias, no solo asistente de las audiencias, porque acá todo se graba. Y esto es importante, no solo por la publicidad, sino porque se controla también en la hora de inicio de las audiencias, ¿no? Ya el juez tiene que ir preparado, totalmente preparado para la audiencia. También tenemos el archivo modular, la sala de lecturas y el soporte técnico, ¿no? Que el archivo modular, en principio, si aplicamos ojalá se aplique el expediente electrónico, no va a tener ya tampoco mucho sentido, ¿no? Y el soporte técnico, que es vital para las TIC, el adecuado funcionamiento de las TIC. Por otro lado, tenemos el desarrollo a la gestión del proceso, que es a donde nosotros justamente nos vamos a referir, ¿no? El subárea del desarrollo a la gestión del proceso está conformada por el área de calificación, de trámite y ejecución. En cada una de las presentaciones, por ejemplo, yo me voy a encargar de calificación, pero la próxima presentación va a ser de trámite y seguramente así de ejecución y demás, ¿no? Justamente para conocer el funcionamiento integral de este módulo corporativo de litigación oral. El subárea de calificaciones. ¿Cuál es el flujograma del subárea de calificaciones? Ahora, realmente en pandemia, ¿no? Porque antes, con el expediente físico era diferente. Lo que se hacía era recibir las demandas y el administrador, o a quien delegaba él, era quien hacía los repartos, ¿no? De estos expedientes. Ahora ya no. Ahora entra a través de la mesa de partes en línea, que nuevamente es un tip. Al finalizar he dejado un tutorial para aquellos que no lo conocen, que facilita en realidad las cosas, ¿no? Ahí puedes ingresar la demanda, los anexos, los escritos, y eso entra al sistema de manera inmediata, ¿no? Entonces, luego de que ingresa al sistema esta demanda y estos anexos, hay dos maneras, ¿no?, de verlos. A través del mismo sistema, del reporte de expedientes, se puede ver las demandas que han ingresado en el día, o, en este caso, para los trabajadores de su área de calificaciones, lo que se hace para controlar también, evidentemente, la labor y la productividad, es hacer una lista en la cual se les hace firmar, digamos, la recepción de estos expedientes virtuales, ¿no? Y así van controlando la producción, porque a partir de justamente de la recepción es que tienen el plazo de 2 días hábiles para proyectar. Ahora, debemos mencionar que a veces un poco se dice, ¿no?, cuando preguntaba cuántos proyectos están haciendo al día, aproximadamente están entre 5 a 10, ¿no? Lo óptimo sería que hagan de 10 a 15,
Pero también hay que entender que no solamente es recibir la calificación, se tiene también que imprimir, ¿no? Se tiene que formar el expediente. Eso es lo que pide la normativa, ¿no? A su vez, también tienen que resolver los escritos de subsanación de la demanda, ¿no? También tienen que notificar. Entonces, son varias labores que tiene que hacer el personal de calificaciones. O sea, no solamente va a calificar propiamente dicha la demanda, sino también son esas labores intelectuales y también materiales, ¿no? Y eso evidentemente hace pues de que la jornada laboral probablemente sea insuficiente para cumplir este plazo de 2 días, ¿no? Bueno, dicta este auto, o bueno, proyecta este auto calificatorio, ya sea un auto de incompetencia, inhibición, de inadmisibilidad, improcedencia, etcétera, y es el juez quien lo va a revisar, ¿no? La metodología interna, ahí sí ya cada uno lo maneja, lo normal es que para, digamos, ahorrar recursos, lo puede hacer dentro de la computadora, ¿no? Lo sube el sistema y el juez ya lo puede calificar en la computadora. Lo aprueba o en todo caso lo devuelve para su corrección o el mismo juez lo puede corregir. La idea es que sea lo más rápido posible, ¿no? La idea es que sea lo más rápido posible y que la notificación también salga de inmediato, ¿no? Por ejemplo, si son inadmisibles, se entiende que con la haber casilla electrónica, pues se puede notificar el mismo día, ¿no? Ya es difícil cuando son los admisorios, ahí habría que hacer una notificación física. Entonces, las funciones del área de calificaciones tiene, como digo, recepcionan demandas, subsanaciones, también apelaciones cuando actúan en segunda instancia, como lo que son los juzgados civiles, que resuelven en segunda instancia los autos finales o las sentencias del juzgado de paz letrado, y también efectúan las notificaciones. Funciones del subárea de calificaciones. Presentar, como ya hemos dicho, los proyectos del auto admisorio, inadmisibilidad, improcedencia, rechazo, inhibición, incompetencia, entre otros. Presentar proyectos que resuelvan los recursos y remedios sobre estos autos que he conversado. A su vez, realizar el proyecto del auto admisorio, o en este caso, se tenga por contestada la demanda o que se declare en rebeldía. Ahora, hay que tener en cuenta que para las audiencias, para los procesos sumarísimos, en el mismo auto admisorio ya se está señalando día, hora y lugar de las audiencias. Y que ahora, como todos sabemos, mediante la resolución administrativa 173/2020, son virtuales. Si hay tiempo, me voy a referir respecto a las audiencias virtuales propiamente dichas, las experiencias que hemos tenido y del contenido mínimo que tiene que tener esta citación para la audiencia virtual. Bueno, si fueran otro tipo de procesos, es decir, abreviado conocimiento, se hace en la contestación o en la rebeldía. Llamo la atención de que hay que estar, nuevamente por el impulso oficioso, estar viendo los plazos, ¿no? Hacer un control de plazos para ver si hay clara rebeldía o ver si es que hay un escrito de contestación. U otros, ¿no? También depende del proceso, pueden haber tachas, bueno, excepciones, etc. Realizar el seguimiento de los procesos, ahí es lo que estaba refiriendo, en aplicación del principio del impulso oficioso. Eso es lo que dice, es algo que ya está normado en este módulo de actuación del protocolo de litigación oral. Proyectar acta de otorgamientos de poderes, ¿no? Por ejemplo, para el caso, si hay una invitación a la asamblea, ahí, ¿no? Normalmente hay un apoderado común. También el área de calificaciones hace eso, y efectuar las notificaciones. Gestiona y optimiza. ¿Qué consejo se puede dar al área de calificaciones? Tener una lista de lecciones aprendidas. Siempre para calificar, nosotros podemos advertir algunos errores comunes, ¿no? En la experiencia que vamos adquiriendo. Entonces, siempre es importante tener una lista de qué lecciones aprendidas tenemos en cada tipo de procesos, ¿no? Asimismo, pedir al comité de jueces lineamientos en caso de criterios disímiles. Esto es muy importante justamente para que haya predictibilidad, ¿no? A veces es
es difícil que una sola persona trabaje para 5 jueces, ¿no? Y en especial cada uno tiene un criterio diferente sobre una misma causa. Entonces, es necesario y es el derecho del personal de calificaciones pedir lineamientos para seguir un solo criterio. Nuevamente, corporativo es uno solo, y por tanto debería haber solamente una manifestación de voluntad respecto a un caso. También crearse metas diarias, ¿no? A veces uno tiene que enfocar su trabajo en crear qué es lo que voy a hacer el día de hoy, ¿no? O sea, ¿cuál es mi meta? Hacer 15, hacer 10 y agrupar los tipos de procesos, ¿no? Por ejemplo, lo que más hay en civiles son desalojo, petición de herencia, nulidad de acto jurídico, entre otros, ¿no? Otorgamiento de escritura pública, agrupar y calificar en grupos. Eso es lo más óptimo, ¿no? Para tener un mismo modelo frente a todas estas calificaciones. Esos son un poco de gestionar y optimizar, más que todo para que no se atrasen en la calificación. Creo que la calificación es uno de los actos procesales más importantes que existen. Quien hace una buena calificación, digamos, luego ya no va a tener un futuro, ¿no? Este proceso, ¿no? Ya no va a tener que acudir al saneamiento probatorio o tal vez a la misma sentencia para darse cuenta de algo que no se dio cuenta en la calificación. No debería ser así. No debería ser así. En la calificación uno ya debería hacer el control de absolutamente todo lo que puede hacer, ¿no? Para que tengan la viabilidad de este proceso. Y esto más que todo por el derecho de los justiciables de no hacerles perder tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Por el principio digamos, de celeridad procesal, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta, al momento de interponer una demanda? Desde nuestra experiencia, por ejemplo, ahorita, tal cual está el Código Procesal Civil, observamos que para que una demanda no sea declarada inadmisible, pues tenemos que cumplir los requisitos legales, que son las 426, y ahora el 19 de este reglamento de actuación del módulo civil de litigación oral, y a su vez de los anexos de la demanda. Por ejemplo, ahora en cuanto a la calificación, ¿qué hemos observado? Que en la designación del juez ante quien se interpone, hay muchos errores, al menos en juzgado lo he observado, al momento en el cual se llena los formularios para ingresar las demandas. He recibido, por ejemplo, demandas de juzgado de trabajo, ¿no? Que evidentemente hay un juzgado especializado de trabajo, no es un juzgado civil. Evidentemente lo que hacemos es remitir al juzgado competente, pero la lección es ser cautelosos al momento de llenar esos datos, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es lo que hace? Es trabar, ¿no? Hay que ser cautelosos en el momento que nosotros anexamos, ponemos las direcciones y los datos, que se llenen bien para que vayan al juzgado correcto. El nombre, los datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal del demandante y domicilio procesal electrónico constituido por la casilla electrónica asignada por el Poder Judicial. Es una TIC esencialísima en estas épocas de pandemia, ¿no? Consignar casilla electrónica es básico. Y a su vez hay que tener en cuenta que Callao tiene también una resolución administrativa, que es la 387/2020, que crea el registro de casillas electrónicas institucionales para fines de emplazamientos judiciales o citación con la demanda del Distrito Judicial del Callao. ¿Qué quiere decir? Que el demandante hábil va a ver esa casilla, que son más de 200 o 300, y va a ver y decir, oye, como estas entidades ya han dispuesto que ahí en esa casilla se les va a considerar un emplazamiento válido, pues lo puede poner en su demanda, ¿no? Que se le emplace a esa casilla, conforme a la citada resolución, ¿no? Y eso se aceleraría el proceso. Porque no sabemos hasta cuándo, por ejemplo, vamos a tener ese aislamiento obligatorio en nivel extremo, que no nos permite hacer labores presenciales, ¿no? Entonces, tener la casilla electrónica se puede notificar desde acá, ¿no? No tendríamos ningún problema, pero en la notificación física o a domicilio real sí tiene que ser de manera, digamos, presencial, no tiene que irse a trabajar la cédula, entre otros. El nombre y la dirección domiciliaria del representante apoderado del demandante, si no puede comparecer o comparece por mí. Importante, ¿no? Si va uno a comparecer con un apoderado, importante que
ponga las facultades o el poder para conciliar, ¿no? En especial para cuando se va a gestar la audiencia preliminar, porque como saben, hay una instancia en el cual el juez puede llamar a las partes para conciliar, ¿no? Entonces, para ello es necesario que tenga justamente el poder. El nombre y la dirección domiciliaria del mandado, si se ignora esta última, se expresará en esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. Hay que tener en cuenta acá en el tratamiento de escritura pública, que es lo que más se ha observado, que muchas veces el demandado ya ha fallecido. Acá, por ejemplo, en el protocolo de actuación para los calificadores, obliga a que los calificadores vean justamente la situación, ¿no? del demandado. Está vivo, está muerto, 2, y si el domicilio que consigna la demanda es el que figura en la RENIEC. Es una obligación que se pone el calificador acá, así que cuidado con ello. Los edictos electrónicos, de ser el caso, no los hace el área de calificación, sino el especialista de trámite. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que pide la fundamentación jurídica del petitorio, ¿no? Ya hemos señalado al respecto que hay que tener en cuenta el interés para obrar y la congruencia. Los hechos que se funden en el petitorio, expuestos enumerados de forma precisa, con orden y claridad, el monto de petitorio, salvo que no pudiera establecerse, tener en cuenta el desarrollo cronológico, lógico y sustentar con documentos, de ser posible. Luego, el ofrecimiento de todos los medios probatorios, tener en cuenta, por favor, la oportunidad, ¿no? Al momento de la demanda, hacer una demanda, muy buena demanda, asegura casi el éxito, ¿no? Entonces ahí hay que poner todos los medios probatorios que sustentan los hechos que se alegan. Determinar la determinación de los sujetos involucrados. Es importante, ¿no? A su vez, el calificador va a tener, al momento de calificar, ver si están demandados todos los sujetos involucrados de la relación jurídica procesal, ¿no? Por ejemplo, si es nulidad de acto jurídico y vemos que no está demandado una de las partes de ese contrato en nulidad de acto jurídico, pues lo va a integrar, ¿no? Porque esa es justamente una de sus labores, ver que todas las partes que integran la relación material se encuentren en la relación procesal. Deber de cooperación y apercibimiento, ¿no? Evidentemente en la resolución que emitan, que ya hemos hablado de esas resoluciones, se tiene que establecer que es una obligación de las partes obedecer este deber de cooperación y los apercibimientos de ley, ¿no? Que pueden ser las multas, etc. Verificación de la base RENIEC, el domicilio, ¿no? Ya he dicho, para ver su estatus civil, y a su vez el domicilio, y para el título ejecutivo se indica que solamente se va a notificar en el domicilio indicado en el título ejecutivo, ¿no? ¿Qué pasa con los anexos de la demanda? También hemos observado alguna experiencia al respecto que versa, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces se presentan partidas incompletas, ¿no? Partidas incompletas o desactualizadas. Se aconseja a los abogados presentarlas completas o las vigencias actualizadas. Expedientes en trámite, se ofrecen expedientes en trámite. Acuérdense del 240, no se pueden ofrecer, son improcedentes los expedientes en trámites, sí los fenecidos. Y de ser el caso, lo que se puede ofrecer son las piezas procesales pertinentes. El acta de conciliación, de ser el caso, hay que tener en cuenta más para el tema del desalojo, ¿no? Que sí lo hemos visto, o sea, la identificación del predio tiene que ser idéntica a la del acta de conciliación, ¿no? El pliego interrogatorio. Acuérdense que solo el pliego interrogatorio es para la declaración de las partes, más no para el testigo. Los testigos solamente se indica cuál es la materia controvertida, ¿no? Ya el juez en la audiencia va a indicar o puede hacer aclaraciones y preguntas. Solo la materia controvertida. No hay pliego interrogatorio para los testimoniales. Pruebas ordenadas, compaginadas debidamente. Eso también es otro problema. Por eso es importante en la calificación el cotejo. Por eso les digo que el momento de que uno dice un hecho, ¿con qué lo prueba? Y ahí mismo el calificador va y revisa en el expediente, ¿está esta prueba? Sí, sí está. Y vea que esté completa, ¿no? Que esté completa. Muchas veces hemos observado que presentan ilegibles o incompletas, o se dice un anexo y no está.
Entonces, eso tiene que observarse al momento de la calificación, que los anexos estén completos, que las pruebas estén ordenadas, compaginadas debidamente. Ahora, respecto ¿cómo se llama? El certificado de habilidad, es verdad, es una barrera burocrática, no se debe pedir, pero el juez o el calificador en este caso sí está facultado para determinar a través de las consultas virtuales si el abogado está habilitado o no. Bueno, ustedes ya conocen las causales de inadmisibilidad 426 y las causales de improcedencia, que es el 427, ¿no? Sobre ello ya no vamos a incidir. Ahora, es importante tener también en cuenta y en contexto el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, ¿no? Importante, por ejemplo, por el artículo 128, que me pareció interesante porque dice que el juez, lo leo ya, en la calificación el juez deberá realizar un examen del cumplimiento de los requisitos sin que al evaluar su exigencia pierda de vista que lo esencial es el cumplimiento de la finalidad de los procesos o pedidos. El juez está prohibido de exigir el cumplimiento de requisitos diferentes. Clarísimo, el juez no te puede pedir más que los requisitos legales, o sea, los anexos y los requisitos legales 424. No te puede pedir más. A lo más te puede pedir una aclaración, pero no te puede pedir, por ejemplo, si es que estás presentando un documento de escritura pública y presentaste una copia certificada del título de propiedad, no te puede pedir el original, ¿no? Si la ley no lo provee. ¿O dónde está la base legal? En todo caso, de pedírtelo, tiene que indicarte cuál es la base legal por el cual lo pide. O sea, en buena cuenta, no se puede pedir al arbitrio cosas que no están dentro de la ley. Y eso, por ejemplo, lo estipula el código, el proyecto de modificación del Código Procesal Civil, ¿no? Y solamente puede efectuar una sola calificación, ¿no? Porque sí se ha visto casos en que califica una vez, subsana y vuelve inadmisible, ¿no? Por ejemplo, acá le pone un paro a eso, ¿no? Dice, no, con posterioridad a dicha calificación, en ningún caso podrá realizar una nueva bajo responsabilidad, ¿no? O sea, hay una calificación integral. Por eso es importantísimo, nuevamente, no solo pasar las hojas, leer el petitorio, los hechos, cotejar los medios probatorios y hacer con esta lista de experiencias aprendidas, hacer una calificación integral justamente y explicarle por qué, ¿no? ¿Por qué a la parte? No solamente pedir, sino por qué. Si es que estás pidiendo algo adicional, ¿por qué lo pides? ¿No? Entonces, importante, ¿no? Ello de ahí, pero esto no debe entenderse, o sea, yo lo debo entender solamente para los requisitos de la demanda, es decir, del 424 y de los anexos, más no para el tema de la improcedencia. Luego lo vamos a ver, ¿ya? Si un acto procesal adolece de algún requisito, el juez le da trámite sin perjuicio de ordenar que se subsane bajo apercibimiento de multa al abogado, la misma que podrá ser progresiva. Bueno, esa es una propuesta, ¿no? Es una propuesta que se hace. Luego vamos a observar también otras disposiciones, que justamente que son el artículo 130 y el 127, que ya están hablando de la forma de los actos procesales, que los actos procesales pueden ser orales o escritos. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Código Procesal Civil, la reforma, ya, aparte del expediente electrónico, ya está introduciendo la oralidad, ¿no? Las actuaciones procesales, y lo que me importa, en este caso, es el 427, me parece muy interesante, ¿no? Porque dice que en la audiencia preliminar, o sea, a ver, nosotros en la calificación de demanda, o bien declaramos inadmisible 424, anexos de demanda, requisitos, o petitorio, digamos que está impreciso, pero, por ejemplo, digamos, en la improcedencia, de alguna manera se hace una calificación sustantiva, ¿ya? Y en el 427, esta calificación de improcedencia se va a dar en la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, ojo, ya el mismo código en su proyecto lo dice eso, ¿no? Y establece más supuestos, ¿no? Que el demandante carezca de legitimidad para obrar, que ya lo tenemos, que carezca de interés para obrar, que haya operado la caducidad, que ha operado la prescripción extintiva, imagínense, la prescripción extintiva que solamente supuestamente es a pedido de parte, ¿no? Incluso los jueces lo puede evaluar de oficio en esta audiencia preliminar, pero obviamente indicándole a las partes la posibilidad de defenderse, ¿no? El petitorio fuese jurídica o físicamente imposible, la pretensión discutida fue resuelta a través de una resolución judicial que generó cosa juzgada, litispendencia, la controversia haya sido sometida a convenio arbitral,
entre otros, ¿no? Nuevamente, esto es un proyecto de lo que hay, pero no está de más ir estudiando, ir estudiando. Consejos. Ahora, ¿cuáles, digamos, son las situaciones frecuentes que hemos observado al momento de las calificaciones de demandas en temas civiles? Para los procesos de desalojo, que es, digamos, que son varios procesos, digamos, es un gran porcentaje, de así decirlo, de casi todos los procesos, identificar bien el bien de desalojo. Yo sé que la realidad del Perú no es que todos los predios estén saneados, ¿no? Algunos no tienen declaración de fábrica, no tienen licencia de edificación, no tienen independización. Esa realidad existe y es así. Pero lo que sí hay que hacer, porque puede haber subdivisiones de hecho, ¿no? En el predio, lo que sí hay que hacer es identificar. ¿Cómo lo identifico? Simplemente pueden hacer un croquis, un simple dibujo, no necesariamente un plano que esté visado por ingeniero, pero ustedes mismos pueden hacer un dibujo y decir dónde está identificado el predio, qué numeración tiene. Eso es importante, porque luego cuando ya se va a querer ejecutar, por ejemplo, en caso digamos, se cae fundada la pretensión, eso va a ser un argumento de defensa del demandado para que se declare inejecutable, ¿no? No está identificado el bien. Entonces, desde el primer momento hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Identificar el bien en materia de desalojo, reivindicación, perquisición adquisitiva, entre otros, adjuntar un croquis, planos. Asimismo, la descripción del acta de conciliación tiene que coincidir con el de la demanda. Es importante. Calificar adecuadamente los supuestos de ineficacia en sentido lato y en sentido estricto. Acuérdense, ¿no? La ineficacia, en sentido lato, podemos entender en 3 niveles. En el análisis de la validez, que hablamos del remedio de anulabilidad para los vicios de manifestación de voluntad y de nulidad para los vicios estructurales del contrato, ¿no? Agente capaz, fin ilícito, formalidad obligatoria, entre otros, ¿no? Ineficacia en sentido estricto para el supuesto, por ejemplo, del falso procurator, el 167, el 161, ¿no? Por ejemplo, entre otros. Entonces, hay que guardar congruencias. O sea, a veces lo que se ha observado, por ejemplo, en demandas de nulidad de acto jurídico es que se invocan todas las causales, ¿no? Pero ojo, no es de invocar todas las causales, no es que a ver cuál me ligue, sino ser congruente con mi hecho y con mi petitorio, ¿no? A veces, entre las mismas causales, si yo digo que no hay manifestación de voluntad, luego no me puedo decir que hay un objeto jurídicamente imposible, porque nunca existió ese contrato. Entonces, hay que ver que haya congruencia en esas causales, si quiere invocarse más de una, que haya congruencia, ¿no? Entonces, eso también podría tratar de ayudarse en la calificación, por ejemplo, el calificador podría ayudar en ese sentido, ¿no? En todo caso, claro, plantear una pretensión subordinada, ¿no? Por ejemplo, si voy a decir que es fin ilícito, y no guarda congruencia con la de objeto jurídicamente imposible, ver una subordinada, ¿no? Ya no es fin ilícito, ok, analicé esto, pero analízame la otra pretensión de, yo qué sé, de falta de formalidad obligatoria, ¿no? Que sí se pueden contradecir, pero solamente cuando hay una pretensión subordinada. Eso es importante. Hacer un adecuado estudio de los medios probatorios que se ofrecen en el proceso. En la calificación, en la etapa de admisión, eso seguramente lo van a hablar el ponente, que va a ver el tema de prueba, y esto es muy importante, la prueba, tanto la calificación como la valoración, o sea, el derecho fundamental de la prueba tiene estas componentes, ¿no? Que es el ofrecimiento, que es la presentación física de los medios probatorios, que es la admisión de los medios probatorios y que es la valoración. Todo esto forma parte del derecho fundamental a probar, que forma parte del derecho fundamental al debido proceso, ¿no? Es importante, y seguramente ya en su momento el ponente va a hablar de ello, de que se observe que en la etapa de admisión cumpla con los principios de pertinencia, licitud, conducencia, utilidad, oportunidad, porque a veces se presentan una serie de documentos, no 60 medios probatorios, para probar el mismo hecho, cuando ya está suficientemente probado con un solo documento, ¿no? O sea, no es llenar de papeles, no es llenar de 50 hojas de demanda, sino es de que sea útil. Bueno, ya de eso va a hablar, como repito, el ponente que era en su momento. Bien, las audiencias virtuales, dado que tengo ya poco tiempo, solamente voy a hablar en lo siguiente, porque sí me interesa que tengan en cuenta de que, qué debe contener la citación a esta audiencia virtual.
la fecha y hora de la conferencia o del inicio de los actos preparatorios. Ojo, hay actos preparatorios y es la audiencia virtual propiamente dicha. En los actos preparatorios se reúne el auxiliar jurisdiccional con las partes para que todos, o sea, digamos, hagan una prueba de audio, sonido, si hay un acuerdo procesal, entre otros, no hay ningún problema y se pueda llevar luego la audiencia en sentido estricto, ¿no? Se tiene que poner el plazo para que se proporcione un número celular y correos electrónicos. Por eso siempre se mencionó, y creo que ya casi todos lo han hecho, de oficio las mismas partes puedan presentar su casilla electrónica y sus correos electrónicos. Esto no es óbice, por si acaso, no es óbice para que, si es que no me dan el correo electrónico, no lo pueda citar, porque en la resolución tiene que estar el link de la citación de la audiencia, ¿no? Así no tengas correo electrónico, con ese link ya puedes entrar, ¿no? Eso es importante, tiene que estar el link. Las indicaciones para unirse a los actos de preparación a la conferencia, el día y hora de la audiencia virtual, el correo electrónico con la extensión de Gmail o pertenecer a este dominio y el número celular del auxiliar jurisdiccional designado para comunicarse en caso surja alguna duda en relación a las indicaciones técnicas. Recomendaciones para las audiencias virtuales. Presentar un escrito consignando casilla electrónica y correo Gmail y número telefónico. Si no asisten a los actos preparatorios, ojo, se les traslada el riesgo de la entera responsabilidad del adecuado uso de la tecnología. ¿Qué quiere decir? Que en la audiencia no van a decir, no hay audio, no hay video, tuviste una oportunidad en el acto preparatorio, debiste asistir al acto preparatorio. Aconsejamos estar presentes 5 minutos antes para que los actos preparatorios y para las audiencias, para tener la medalla, el DNI, el carnet de registro CAL y los datos de identificación. Se van a pedir para la audiencia. No desesperarse si se va al internet. Recordar que pueden continuar la audiencia a través del celular con el enlace, por lo que es importante tener en su agenda el vínculo para entrar a la audiencia. De todas maneras, siempre va a haber un número telefónico abajo en las diapositivas, se está poniendo los números telefónicos para que tengan en cuenta, ¿no? La idea, como les digo, es que por este principio de celeridad, de concentración y mediación, la audiencia termine, se realice en su integridad, ¿no? Ese creo que es la finalidad de todos. La actividad del Poder Judicial, importante, yo voy a solamente dejar acá en las diapositivas, seguramente ya después las van a repartir, cuáles son las tips para que lo tengan en cuenta si es que no las supieran. Y lo que resulta sumamente útil, y ustedes lo saben, es el tema de las mesas virtuales. Hay un tutorial que tiene también la Corte del Callao para ingresar al MI. Acá están los números de los módulos civiles, ¿no? Para el caso de que surja alguna consulta o pregunta, lo dejo acá. Y de las casillas electrónicas, ¿no? Es una tip esencial. Bien, entonces mi tiempo ha culminado. Yo, la verdad, lo he hecho, como les dije al inicio, la metodología no es dogmática, no es exegética, sino es más funcional y más pragmática. Herramientas que puedan, espero, ser útil a los calificadores y a los abogados y a los estudiantes del derecho. Yo creo que la oralidad se va a extender a todo el módulo civil, a toda la área civil de todos los distritos judiciales. Es una buena metodología porque nos acerca también a la ciudadanía, a que nos conozcan y a que ellos mismos también nos califiquen, ¿no? A ellos mismos nos califiquen. Por eso digo, la integridad, la imparcialidad, la transparencia, la rectitud, la valentía, la coherencia y la formación continua de los conocimientos nos guían para tomar decisiones más justas. Esa es la frase que quisiera dejar porque creo que ese es el mensaje de todos los jueces del módulo civil, ¿no? Que siempre la transparencia y el irnos formando de conocimientos va a ser nuestra inspiración para hacer un mejor trabajo día a día, y estoy segura que el administrador va a convocar para que haya más capacitaciones en el ámbito civil, que estoy segura que muchos de ustedes lo necesitan. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la disertación de la doctora Fiorella Vázquez, y luego de su destacada exposición vamos a dar lectura a las preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar por las redes sociales. A ver, vamos a presentar la primera pregunta. ¿Por qué se pide acta de conciliación como anexo en la demanda si en audiencia preliminar se permite conciliar? Sí, es una excelente pregunta. Sí. Tal vez se recomendaría hacer una modificatoria, efectivamente, ¿no? Porque justamente si es que
ya va a haber una oportunidad de conciliar en la audiencia preliminar o en la audiencia única, no debería exigirse un acta de conciliación, pero hoy por hoy es un requisito legal, es un requisito, un anexo de la demanda, que al ser el Código Procesal una norma procedimental de orden público es inderogable, ¿no? Pero sí sería muy interesante que se proponga para probablemente una derogatoria en ese sentido. Gracias por la pregunta. Ok, siguiente pregunta. ¿El mismo especialista de calificaciones puede también atender el trámite del proceso en el modelo tradicional? No, no debería, la verdad, porque la idea de que justamente exista esta división, ¿no? Del módulo corporativo de litigación oral y se subdivida en área de calificación, de trámite y de ejecución, e incluso algunos tienen juzgado de ejecución aparte del mismo módulo, solamente tienen área de trámite y de calificación, es justamente especializarlos en esa materia, ¿no? Si los vas a especializar, no debería darles adición de funciones a lo que se tiene. Me parecería que sería ineficiente. No debería. Ok, antes de continuar con la tercera pregunta, recordarle a nuestros invitados o participantes que hace unos minutos se habilitó el registro de asistencia. Ok, tercera pregunta. ¿Cómo está trabajando el área de notificaciones en la pandemia? ¿Se están notificando las demandas? Sí. Bueno, como mencioné en la parte, y le van a poder ver en mis diapositivas, se están notificando aquellos que tienen casillas electrónicas. Para los emplazamientos, recomiendo fuertemente ver esta resolución y esta facilidad que da la Corte, al menos para las instituciones, ¿no? Que ya han manifestado su voluntad de que desea que lo emplacen en esas casillas electrónicas, ¿no? Eso es lo que, digamos, se puede hacer por ahora, al menos hasta que te culmine el aislamiento obligatorio a nivel extremo, porque están suspendidas las labores presenciales. Y quiero manifestar acá, por favor, y hacer hincapié, esto no es un capricho. La verdad, yo sí he tenido personas muy cercanas que incluso han fallecido del COVID. O sea, esta situación, o sea, de que se está, digamos, paralizando temporalmente de alguna manera algunas labores, puede ser el tema de la notificación, o la entrega de partes, o los lanzamientos, no es un capricho, es justamente para que podamos nosotros atender a un fin superior, que es la vida, la integridad, la salud de nosotros, de la comunidad, que finalmente es el fin supremo, ¿no? De luchar por sobrevivir. Ok, dos últimas interrogantes de nuestros participantes por redes sociales. ¿Es necesario presentar el pliego interrogatorio o se puede presentar ya a la hora de la actuación de pruebas? Como dije, al momento de ofrecer, solamente para cuando son declaraciones de partes se presenta, porque lo establece el Código Procesal Civil. Pero para cuando son los testigos, no se debe presentar. Solamente se indica cuál es la materia controvertida, ¿no? De la cual, por ejemplo, si es una prescripción adquisitiva de dominio, la materia controvertida es, no sé, establecer si el demandante ha vivido 20 años ahí, ¿no? O si es amigo de la niñez, no sé, cosas así. O sea, pero solamente la materia controvertida. ¿Por qué? Porque ahí se le habilita al juez a preguntar, ¿no? A preguntar, a pedir aclaraciones, de manera que lo hagan de manera espontánea y que el juez pueda llegar al convencimiento, ¿no? Porque esa es la idea cuando tiene un testigo, a veces, y sin ánimos de ofender, pero a veces se prepara el testigo, ¿no? Pero no se trata de que se prepare, sino se trata de que sea de manera simultánea, ¿no? O sea, de manera espontánea, que responda de manera genuina de las cuestiones. Entonces esa es la idea, de que al momento de la actuación probatoria, testimonial, en base a la materia controvertida, pueda hacerse las preguntas correspondientes. Ok, doctora. De esta manera vamos a agradecerle por su disertación en esta primera jornada del ciclo de conferencias por el primer aniversario de la oralidad civil en la Corte Superior del Callao. Y bueno, queremos también invitarla posteriormente a seguir disertando otros temas
en el transcurso del año, doctora. Esperamos contar nuevamente con usted. Y hacerles partícipe a todos nuestros seguidores de las redes sociales que la siguiente sesión se va a anunciar en los próximos días, debido a que nuestro expositor ha tenido un tema personal de salud. También reiterarles que la certificación se va a otorgar por asistir al 90% de las charlas que se van a llevar en este ciclo de conferencias. Muy bien, damas y caballeros, agradecemos nuevamente a nombre de la Presidencia de la Corte Superior del Callao a la doctora Fiorella Vázquez por acompañarnos como primera expositora y felicitarla nuevamente. Bueno, aplausos virtuales para usted, doctora Vázquez. Gracias. Un aplauso para todos ustedes también, y los invito también a que sigan las conferencias, de verdad. Creo que el administrador tiene mucha voluntad para que podamos establecer justamente un ciclo de capacitaciones en materia civil y ayudar justamente al servicio jurisdiccional y a la ciudadanía, ¿no? Muy bien, doctora. Muchas gracias nuevamente. Agradecemos también a nuestros señores magistrados que nos acompañan en la sala virtual y a todo el público que nos ha acompañado durante esta hora de capacitación. Muchas gracias y estaremos comunicándoles a todos la siguiente fecha. Hasta una siguiente ocasión.